Para este punto, ya sabemos que las progresiones son secuencias de acordes utilizados frecuentemente para armonizar una melodía. Como vimos en el video anterior, al tocar nuestro primer instrumento, comenzamos a tocar de manera desorganizada hasta que una secuencia de acordes nos queda audiblemente aceptable. A esto se le conoce como progresión de acordes, saber qué acorde tocar después del primero. Para explicar esto, utilizaremos la escala diatónica, la cual se evidencia esquemáticamente con el patrón que muestra las teclas blancas del piano saltando a las teclas negras. Por ejemplo, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Terminando con el tono que comenzamos en la siguiente octava para así cerrar el círculo armónico. Dicho esto, debemos tener claro que los tonos se asignan a grados, los cuales, al ser leídos como acordes, pasan a ser mayores o menores según su grado. Por ejemplo, en la escala de la menor tenemos el siguiente orden: la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Lo que hace que la sea el primer grado, si el segundo grado, do el tercer grado y así sucesivamente. Según el tono con el que comiences, ese pasará a ser tu primer grado y la escala llevará el mismo nombre, en este caso escala menor de la. Según la escala menor, este es el orden del estado del acorde según su grado: menor, disminuido, mayor, menor, menor, mayor, mayor. Al igual que en el video anterior, teniendo un tiempo de 4/4, elegiremos una secuencia de números la cual, según la regla de la escala menor, nos dará los acordes automáticamente. Para este caso, en la escala de la menor, elegí el siguiente orden: 1, 5, 6, 3. Donde 1 es igual a la menor, 5 es igual a mi menor, 6 es igual a fa mayor y 3 es igual a do mayor. Sonando así de la siguiente forma. De igual forma, te dejaré esta hoja como recurso en la descripción, la cual contiene todas las progresiones para que puedas practicar sin problema alguno. Si te ha gustado el video, déjame un like y suscríbete al canal.